Muy buenas tardes, qué bendición, qué alegría podernos encontrar a través de este medio. Un abrazo para cada uno de mis hermanos en la fe y para cada persona que por la voluntad suprema de Dios se conecte a este programa. Que Dios le bendiga de una manera muy especial. Este fue un domingo espectacular, una gloriosa bendición del Dios del cielo y en la hermosa ciudad de Tuluá, cuando nuestras personas enviadas, nuestros misioneros, pudieron hablar de Jesucristo a varias personas, una sola persona, que logremos nosotros llevar a los pies del Señor Jesucristo, valdrá todo nuestro esfuerzo. Pero Dios sí es generoso y Él dice que su gloria es que nosotros llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. Así que una gran alegría, una gran bendición por cada una de las personas que pudo reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador hoy en la hermosa ciudad de Tuluá. Estuvimos en la sede del barrio Providencia, una palabra espectacular. Pudimos dar la bienvenida a algunos de nuestros queridos hermanos que estaban fuera de la ciudad. Nuestro hermano Luis Miguel en la ciudad de Medellín, recibiendo gloria a Dios, fue maravilloso. Pude hablar con él y entonces me expresó cómo al ir a unas consultas Dios lo había guardado porque le habían dado una medicación errada, equivocada, y él pudo sostenerse y seguramente que ya va a empezar la misericordia de Dios a permitirle recuperar la plenitud de su salud. También nuestra querida hermana Marta Cecilia, qué bueno, qué alegría que haya podido cumplir su sueño de visitar su familia y de estar regreso en la hermosa nación colombiana. Dios les bendiga, una bendición especial. Bueno, muchas bendiciones en la iglesia del barrio popular, una expectativa, una maravillosa mañana. Pudimos darle bienvenida a las personitas que fueron bautizadas como lo ordena la palabra del Dios del cielo. Fue un tiempo de palabra de Dios, un tiempo del toque del Dios del cielo para cada uno de nosotros. Bueno, y en esta tarde queremos orar por nuestra hermana Luzmeri Velasco. Nos compartieron la inquietud, su familia, su solicitud de oración y su expectativa de fe en una intervención quirúrgica que tendrá a cabo, si Dios lo permite, el día martes. En muchas ocasiones Dios permite que pasemos por estas circunstancias. No es falta de fe, no es abandono de Dios. A veces Dios nos permite pasar por estas circunstancias de ir a un quirófano, de estar bajo una prescripción médica, pero la mano poderosa de Dios estará con nuestra querida hermana y estamos seguros le dará la victoria, y ninguno de nosotros, es nuestra certeza, ninguno saldrá de esta tierra antes de tiempo. Iremos a la presencia de Dios en su perfecta voluntad. Pero la expectativa de los hombres y las mujeres de fe es que iremos a la presencia de Dios después de haber pasado por un tiempo de vejez, pero no de achaques, no de dolores, sino de fortaleza, de vigor, de vida abundante en Cristo Jesús. La Biblia dice, aún en la vejez estarán vigorosos y fuertes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Oramos también por el hermano de nuestra querida hermana de Yanira Restrepo, Otoniel Restrepo. Este varón tuvo un problema, una especie de trombosis, y tiene una dificultad que lo acompaña, pero oramos a Dios para que intervenga, para que haga un milagro y sobre todo le conceda la salvación del alma. Te invito a orar en esta tarde. Poderoso Señor de toda la gloria, gracias porque tú eres bueno, eres misericordioso, eres grande en amor y en misericordia, Señor, y eres todopoderoso. No hay nada que sea imposible para ti. Señor, gracias por las personas que te reconocieron como Señor y Salvador hoy en la hermosa ciudad de Tuluá.
Establece a algunas de estas personas como columnas fuertes y firmes de tu iglesia cuadrangular El Shaddai en la ciudad de Tuluá. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en la gente que asiste a la iglesia en el barrio Providencia. Cada uno de ellos, cada uno de los que vino de viaje, cada uno de los que estaba visitando la familia, a José Manrey, a su familia, Señor, que estuvieron haciendo esa diligencia necesaria. Gracias, Señor, por traer con bien a Luis Miguel, por ayudarle, por permitir entender que había un mal diagnóstico, una mala prescripción médica. Señor, gracias por librar a mi hermano de la muerte, por ayudarle. Y en esta tarde, Señor, a más de agradecerte, coloco en tus manos la vida de Luz Mary Velasco. Señor, pido en el nombre de Jesús de Nazaret, si es tu perfecta voluntad que ella vaya a ese quirófano, acompáñala. Que tus ángeles acampen alrededor de ella y la defiendan. Que se aleje de su corazón el temor y tenga la seguridad que tú dirigirás las manos de ese cirujano, de ese anestesiólogo, y tú harás que todo salga perfecto, que sea correcto, que ella tenga un proceso de sanidad inmejorable, un proceso de recuperación milagroso. La colocamos en tus manos y pedimos que la bendigas y la ayudes de manera especial. Señor, visita también por misericordia a Otoniel Restrepo. Mira el percance que este varón ha sufrido. Nos unimos a la oración de Yanira Restrepo para pedirte misericordia. Interviene, Señor, tú sabes cuáles son los daños en sus venas, en sus arterias, qué fue lo que sucedió con esa trombosis, cuáles fueron los daños, Señor, pero ahora, Señor, obra un milagro y haz que él recupere su movilidad, recupere la plenitud de su salud, permítele la lucidez y permítele reconocerte como Señor y Salvador. Señor, mira cada persona que está escuchando este programa. Ayúdanos de manera especial y trae tu bendición sobre nosotros, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colocamos en tus manos este tiempo especial y maravilloso y pedimos que nos bendigas de una manera especial en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, que tu palabra traiga luz, traiga claridad a nuestros corazones y todo el honor y toda la gloria sean para ti por siempre y para siempre. Amén. Bueno, hoy es un día muy especial. Estuvimos compartiendo en la mañana, en el año 1854, un papa llamado Pío IX estableció el Día de la Luz, pero en honor, decía él, a la Inmaculada Concepción de María. Y la expectativa era confiar en ella como la esperanza de un tiempo nuevo para la humanidad. Pero en realidad lo que nosotros aprendemos por la palabra y lo que vemos en la práctica es que el día llamado ahora Día de las Velitas en nuestra querida nación colombiana, en algunas regiones que se conmemoró el día de ayer y el día de hoy, realmente se estableció el 8 de diciembre de 1854. Pero con esa expectativa. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que es Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podemos ser salvos. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, nosotros encontramos unas palabras maravillosas de Jesús. Lo interesante es que estas palabras vienen después de una historia fascinante. La Biblia dice que los enemigos del Señor Jesucristo, los que no estaban de acuerdo con él, que se
establecían en dos grandes bandos, y en esos puede caber cualquiera de los que controvierten. Estaban los fariseos, por una parte, dice la Escritura, y estaban también los escribas, los intelectuales. Y ellos encontraron una mujer, seguramente la buscaron, seguramente se dedicaron a la tarea. ¿Por qué no pensar algunos de ellos la conocían? Habían usado sus servicios y ellos la sorprendieron en el acto mismo de adulterio y la trajeron a Jesús. La Biblia dice que lo que ellos querían era poder acusar a Jesús. La mayoría de estudiosos de la Biblia creen que, aunque no dicen qué consistía, estos dos grupos antagónicos, los unos que se creían los intelectuales y los otros que se creían los fieles cumplidores de la palabra, estaban tendiendo una trampa a Jesús. Y le trajeron a esta mujer y la tiraron allí frente a él y le dijeron: Señor, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y Moisés en la ley ordena que esta clase de mujeres sea apedreada hasta morir. ¿Tú qué dices? Y la tiraron allí. Y Jesús no contestaba. Y ellos le acosaban y le acosaban, pero Jesús no les contestaba. Dicen los estudiosos de la Biblia que muy posiblemente, si hubiese contestado, hay que dar cumplimiento a las palabras de Moisés. Ella debe de morir por sus pecados. Entonces, los escribas, los intelectuales de la palabra iban a decir: ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Cómo puede venir de Dios este que no tiene compasión ni ninguna clase de misericordia? Pero si él hubiese dicho: a esta mujer hay que perdonarla, porque yo vine para perdonar, no para condenar, entonces los fariseos hubiesen dicho: este es un falso, este es una alcahueta del pecado, este es un mentiroso porque tolera, admite el pecado. No es lo mismo en este tiempo. Algunas personas dicen que tienen la luz de Cristo y creen que basta creer en Él, aún confesarlo con la boca, y se les olvida las palabras de Él. Él dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y el temor de mí que hay en ellos no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Profesan conocer a Dios, dice la Escritura, pero con los hechos lo niegan. No estamos en el tiempo que algunos se dedican a mirar cómo hacen en una iglesia, cómo se visten, y a juzgar y a conceptuar que eso no es de Dios por lo que ellos tienen concebido. Pero mire, asombroso lo que Jesús hace. La Biblia dice que después de ellos insistirle mucho, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Todos sabemos el resultado, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús no dijo: a este hay que perdonarlo, yo lo perdono simplemente. Jesús dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Pero ninguno de ellos, porque su conciencia, movida por el Espíritu Santo, les recordó esa verdad sencilla que está en la palabra de Dios: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Unos pecamos más que otros, pero todos sin diferencia no podemos ser salvos sino a través de la obra del Señor Jesucristo.
a través de reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Pero lo que sigue es interesante. La Biblia dice que Jesús miró a la mujer y no había nadie más allí. Entonces le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es la verdad del Evangelio, porque luego dice el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús vino para perdonar. Y él pudiese decir: los quiero perdonar a todos, pero él no es arbitrario. Para él perdonarnos pagó con su sangre preciosa, dio su vida a cambio de todos nosotros, llevó sobre su propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. Estoy seguro que muchos que van a prender el farolito, que van a colocar la vela frente a la fachada de su casa, saben que Jesucristo murió por ellos, pero no lo quieren reconocer, no lo quieren aceptar como Señor y Salvador. Muchos le van a decir: sí, Señor, pero de labios, pero no escuchan las palabras que Él le dijo a esta mujer. Él pagó por nosotros, Él compró el derecho, pero Él dice que necesitamos aceptarlo en nuestro corazón, creer en Él y recibirlo en nuestro corazón como Señor y Salvador y escuchar su palabra. Nos perdona, no hace memoria de nuestros pecados, pero nos perdona para que nunca jamás volvamos a pecar. Y si hemos cometido algún pecado, si nos hemos equivocado, porque mientras estemos en la tierra estamos expuestos al error, al fracaso, a la debilidad. La Biblia nos decía esta mañana, nuestra pastora asegura que el que nos guarda no se adormecerá, no se dormirá y no dejará que nuestro pie vaya al resbaladero. Él nos guardará. Pero si cometiésemos un pecado, la Biblia asegura: tenemos un abogado para con Dios, que es el Señor Jesucristo, que dio su sangre preciosa y que nos limpia con su sangre preciosa, que aboga por nosotros, pero nos da la enseñanza. Los perdono no para que vivan en el pecado y sigan cometiéndolo, sino para que escuchen la palabra que le doy a esta mujer, que es para ustedes. Yo no te condeno, yo te perdono, pero no peques más. Permitamos que la nueva vida en Cristo sea una experiencia real para nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas. Permitamos que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, cada día trabaje en nuestros corazones, y para eso necesitamos consultarla, necesitamos congregarnos con su iglesia, necesitamos ser hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Así que yo te animo a que este día en que la gente está diciendo: estamos en oscuridad y tenemos necesidad de una luz, tú digas: yo tengo al dador de la luz, a Jesucristo, y yo lo sigo, y porque lo sigo, dice Él en su palabra, no andaré en tinieblas, tengo la luz de la vida. Te invito a orar en esta tarde. Ora conmigo, soberano Dios. En esta tarde preciosa yo reconozco que el Señor Jesucristo dio su vida por mí, que no hay otro Salvador, y en esta tarde yo renuncio a los agüeros, renuncio a los dioses, a la suerte, a la adivinación, a la brujería, al horóscopo, y digo que para mí solo hay un Dios y un solo Señor, el Señor Jesucristo. Y Señor Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, ayúdame a vivir a la luz de tu palabra y permíteme hacer tu voluntad. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Gracias, Señor, por tocar mi corazón.
Gracias porque no viniste para condenarme, viniste para perdonarme y para darme una vida nueva. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te bendigo, Dios eterno. Amén. Si usted hizo esta oración, para nosotros sería una gran bendición poderle ayudar en su vida espiritual. Comuníquese con el 315-458-9562. Algunas personas dicen, uno llama y no le contestan. No le contestamos porque estamos en el programa, porque estamos usando este WhatsApp para otros trabajos espirituales, pero si usted nos deja un mensaje, seguramente le contestará a alguno de nuestros servidores y le dará una buena orientación. Así que no se preocupe si no le contestamos. Déjenos el mensaje y que Dios bendiga su vida. Bueno, con el favor del Dios del cielo, seguiremos en nuestra parte del programa Biblia Abierta. Respuestas de la Biblia a las preguntas razonables que hay en nuestros corazones. Buenas noches para todos. La primera pregunta es la siguiente. Dice así: ¿es normal que a uno le dé temor al predicar su palabra, o sea, la palabra de Dios, por ejemplo, en la iglesia? Es normal, pero en un comienzo. Y bueno, puedo decir con cierta realidad. El apóstol Pablo, que es el hombre de Dios, él, a pesar de ser una persona que tenía una revelación de Dios, sí tenía un temor al predicar. Él dice que su temor era no hablar del evangelio como él debía de hablar. Él dice que él deseaba hablar con la guía, con el poder que da el Espíritu Santo. Y tenía ese temor de hacerlo en otra forma, porque en su tiempo, como en este tiempo, habían personas que pretendían hablar en el nombre de Dios, pero lo hacían por intereses personales, lo hacían sin la revelación de la palabra. Entonces él lo dice claramente, y mi temor reverente es no predicar el evangelio en el temor del Dios del cielo. Eso está en Primera de Corintios. Ya les digo exactamente en qué texto está. Mi temor está en predicar la palabra. Filipenses 4, del 6 al 7. No. Para vencer el temor. Primera de Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este es un texto de mucha profundidad, pero voy a contestarlo en forma muy sencilla, en favor de cualquier creyente, cualquier hombre, cualquier mujer, que seguramente si está llamado a predicar en su iglesia donde está, donde Dios le ha establecido, es porque ya ha pasado un tiempo, porque ya tiene una vivencia espiritual. Nosotros sabemos que todos, y es asombroso, a veces las personas más nuevas son las que tienen más facilidad para hablar a sus familiares, a sus amigos, asombrados de lo que Dios ha hecho, de las maravillas de Dios.
Pero el cristiano que pasan los tiempos y deja que lo domine el temor al hombre, la Biblia dice que es como una atadura y ya no puede hablar, pierde el fervor. El apóstol Pablo tenía temor, pero el temor de hablar con humana sabiduría y no con la demostración de la obra del Espíritu Santo, no llevando la palabra de Dios a él. Entonces yo pudiese decir, si hay un principio de temor bueno, que es el no atrevernos a tomar la palabra sin una búsqueda, sin un conocimiento. A los predicadores se nos enseña que nosotros, aunque tenemos que escudriñar, aunque tenemos que preparar sermones, predicador que se respete, a veces predica el día domingo 3, 4 veces, a veces en semana hay predicadores que todos los días predican, a veces hasta 3, 4 veces, los que tienen programas en la radio, los que tienen programas en la televisión, los que tienen varias iglesias. Así que un hermano sencillo que tiene que predicar cada mes, cada 15 días, que se está preparando, tiene muy buen tiempo. Y a nosotros se nos dice, no estudie la Biblia para predicar, estúdiela para la bendición personal, para la edificación personal. Así que en primer lugar tiene que haber esa seguridad, que usted sea alguien que desarrolla una intimidad con Dios, que tiene una profundidad de vida espiritual. Si usted no tiene esa profundidad, si usted cae en el temor, en el lazo del hombre, entonces habrá una especie de parálisis. Si usted tiene una vida floja, entonces ese es el resultado de un temor que ya no es bueno. Este que tenía el apóstol Pablo, digo que debiéramos de tenerlo todos. Sentir, él lo dice gráficamente, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. De buscar esta profundidad en Dios, en las iglesias, por pequeña que sea, por grande que sea, en este tiempo hay una bendición en la formación de los servidores. Pero los servidores tienen que aprender a desarrollar una intimidad espiritual. No se puede ser una persona con desarrollo espiritual si no se profundiza, si no se conoce a Dios. Y esto por lo que dice Segunda de Timoteo, el capítulo 2, que todos sabemos fue un consejo del apóstol Pablo a un hombre en el cual él tenía confianza, al cual él estaba formando como un servidor de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Permítame decirlo así. Hay un gusto espiritual, hay una percepción, un discernir espiritual de la palabra que no se desarrolla sino en la intimidad con el Dios del cielo, que no se desarrolla sino en el desarrollo, en el uso de los dones espirituales. Por eso, si usted tiene algo de vida espiritual, en su iglesia le insisten en que participe. Cuando usted se niega, usted está diciendo, mi vida es mediocre, mi vida no es esforzada en lo espiritual, no tengo una vivencia espiritual.
y el enemigo le rodeará de un temor que le va a impedir. Entonces hay una medida del temor que es buena, el atreverme a decir solo palabras sin un sentido espiritual. Pero cuando yo tengo la bendición y busco a Dios, recuerde que en alguna ocasión Él le dijo a sus discípulos, esto no quiere decir que no nos preparemos, lo acabamos de leer, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza, que desarrolla bien la palabra de Dios, que usted sepa la doctrina. Y no se puede saber la doctrina por lo que dice el pastor, se sabe la doctrina escuchando lo que dice el pastor y confirmándolo con la escritura, desarrollando la escritura y poder decir, como dijo el salmista, más que mis maestros me has enseñado, he aprendido más que ellos, en la intimidad me has enseñado. Pero Jesús de Nazaret les dijo a sus discípulos, cuando ustedes sean llevados ante los tribunales, no tengan miedo, no se preocupen por qué han de decir, porque el Espíritu Santo pondrá en sus corazones palabras que ellos no podrán contradecir. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Pero Él nos recordará la palabra que hemos escudriñado, la palabra que hemos valorado, con la que hemos llorado, con la que hemos sido edificados. Él la usará y nos dará la manera, el enfoque correcto de acuerdo a nuestra forma doctrinal para darlo a la gente de Dios. El aspecto malo del temor está en Primera de Juan, en el capítulo 4. Aspecto malo del temor. Muestra de poca vida espiritual, muestra de poca intimidad con el Señor, de poco conocimiento de la palabra de Dios. Y en Primera de Juan, en el capítulo 4, iniciando en el versículo 13, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces hay un nivel normal de miedo. Pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Y nosotros, por el amor de Dios, por su presencia en nosotros, logramos echar fuera el temor. Si permanecemos en el temor, entonces nos falta intimidad, nos falta conocimiento, nos falta determinación y el hacerlo. Porque el hacerlo nos ayuda a tener la bendición del Dios del cielo. Así que yo le animo, es normal una clase de temor. El temer, decir lo nuestro, no darle lugar al Espíritu Santo. Pero el temor que paraliza es muestra de poca intimidad. Refuerce su intimidad con Dios. Haga lo que dice la Escritura en el libro del profeta Isaías. No seas escasa, refuerza tus estacas, afirma lo espiritual en tu vida, crece. Y entonces, aunque venga ese temor, el Espíritu de Dios que está en ti, el amor de Dios que está en ti, echará fuera ese temor y podrás ser una gran bendición para muchas personas. Dios te bendiga. Espero haber contestado la pregunta.
La segunda pregunta es la siguiente. Dice, según Génesis capítulo 6, verso 6, ¿por qué la Biblia dice que que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? Bueno, gracias por darme el texto. Generalmente lo sabemos todos los que escuchamos este programa. La Biblia es un libro inspirado por Dios y generalmente en el mismo texto está el contexto, es decir, el sentido de la palabra. A veces está en otro libro, tal vez este contexto está en muchos textos bíblicos, pero aquí en Génesis capítulo 6 está la respuesta. Versículo 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, pues desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Creo que la Biblia nos está dando la respuesta. Algunos dicen que el error consistió en que, dicen ellos, los hijos de Dios, dicen ellos, eran los ángeles. Y los hombres, pues la gente normal como nosotros. Pero la Biblia contradice esto. Recuerde que a Jesús lo cuestionaron sobre el divorcio. Y unos se inventaron, porque la gente para echar en contra de Dios inventa cosas. Se inventaron una historia y le dijeron, bueno, Señor, en la ley de Moisés dice que cuando un hombre tiene esposa, porque eran las tribus, Dios quería conservar las tribus de Israel, por eso ellos tenían unas leyes específicas. Y su hermano se casara y no engendrara hijos y muriera, el hombre tiene la obligación de tomar a la viuda y engendrar hijos a nombre de su hermano. Y ellos inventaron una historia, le contaron de una mujer que según ellos, en sus ganas de refutar la palabra, le tomaron una esposa y murió el primero y no tuvo hijos, y el segundo, y dicen 7 hermanos la tuvieron por mujer y se fueron con la gran sabiduría humana. ¿De quién pues de los 7 va a ser esposa en la resurrección? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús se quedó mirándolos y les dijo, ustedes erran, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en el cielo no se casarán ni darán en casamiento. En el cielo hombres y mujeres serán como los ángeles. Y nos da a entender que los ángeles no tienen esa limitación a la carnalidad. Los demonios, que algunos llaman incubos, que son los que practican sexo, que las personas sienten que alguien se les sienta encima, que alguien les practica sexo, son personas que dominan artes satánicas y que hacen esto. Y los demonios se prestan para eso, pero los ángeles de Dios no. Entonces nosotros creemos que los hijos de Dios eran los que invocaban a Dios.
Y los hijos de los hombres, recuerde que después de la muerte de Abel nació Set, y los descendientes de Set comenzaron a invocar a Dios, pero los descendientes de Caín se llenaron de soberbia, fueron artífices, crearon grandes ciudades y no invocaban a Dios. Entonces esto está en concordancia con lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice que si nosotros que buscamos a Dios nos unimos en yugo desigual, no solo en el matrimonio, sino con los que no conocen a Dios, hacemos lo mismo, hacemos alianzas para hacer trampa, para robar, para mentir, para engañar. Si hacemos lo que dice Proverbios que no hay que hacer, hacemos una misma bolsa con el que roba, con el que mata. En otras palabras, dice la Escritura, nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, ¿para qué sirve? No sirve más para nada, dice, sino para ser hollada y echada fuera, pisoteada por todos los hombres. Eso estaba pasando. Los hijos de Dios se unieron con los hijos de los hombres, porque las mujeres, dice la Biblia, de los hombres eran muy hermosas. Y mire, los que dicen que era por los gigantes, dice claramente, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. O sea, no fueron los gigantes el resultado de esta unión. Había gigantes desde antes. Cualquiera puede controvertir, pero yo lo veo así. Dios dio la oportunidad, dijo, no voy a contender, voy a darle de vida a los hombres 120 años. ¿Recuerda? Usted lee los primeros libros de Génesis y hubo gente que vivió 300 y pico de años. 365 años vivió Enoc. Es una canción basada en la Biblia. Y desapareció porque Dios los llevó. Pero Dios dijo, de ahora en adelante no van a vivir más de 120 años. Parece que Dios esperó cambios. Posiblemente envió palabras. Pero ¿qué es el resultado? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad de los mismos hijos de Dios fue la que hizo que Dios se arrepintiera, que le doliera en su corazón haber creado a los seres humanos y aún a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Pero cuando Dios decidió, luego viene el diluvio, dice que por la misericordia de Dios, Noé halló gracia. Y todos sabemos lo que pasó con Noé, en medio de una generación perversa. Para los que les gusta leer la Biblia, la mayoría de estudiosos de la Biblia creen que en esa época hubo una civilización casi tan desarrollada o tal vez más que lo que estamos ahora. Pero Dios decidió, porque el corazón de los hombres, su gente se pervirtió, la sal perdió su sabor, acabar, le dolió en su corazón haber creado al hombre. Pero miró a Noé y Noé halló gracia. Ahora usted mira la historia de Noé. Por años, por 120 años, Noé estuvo predicando, hablando del diluvio. Y la gente creía que era una locura. Noé estaba hablando del diluvio, hablando de una oportunidad y construyendo una arca guiada por Dios en la cual había salvación. La gente lo creía loco. Estaban ocupándose, dice la Biblia, casándose, dando en casamiento, negociando, trabajando y mirando al loco, porque así lo llamaban, al loco Noé, edificando un arca, hablando de un diluvio, cuando ellos no conocían un aguacero. Según el relato bíblico, la tierra era regada por un vapor que subía de la misma tierra, no había lluvia. Solo Noé
con sus hijos. Estuvo dispuesto a obedecer a Dios y halló gracia, pero fue un hombre que le obedeció, que le creyó al Dios del cielo. Hoy estamos en situaciones parecidas. La gente cree que es una locura consagrar nuestra vida a Dios, que la vida es para vivirla. Hay una frase famosa, muy conocida en Colombia. En Colombia la gente dice: lo que me queda es lo comido, lo bebido y lo bailado. Entonces la gente vive para los placeres. Pero vale la pena que, si usted conoce a Dios, se mantenga, que rechace, que eche fuera de su corazón la carnalidad y le pida al Espíritu Santo fervor, disposición, una vida agradable, porque será una bendición poder tener la presencia de Dios en el corazón. Por eso le dolió a Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres harán doler el corazón de Dios porque, conociendo su palabra, viven como si no lo conocieran? Hacen lo que por naturaleza hacíamos cuando éramos parte de los hijos de desobediencia, cuando estábamos bajo el espíritu de rebeldía. Pero ahora tenemos a Cristo en el corazón y tenemos el Espíritu Santo para pedirle fortaleza, bendición, ayuda. Y aunque el mundo se escandalice, aunque dice la Biblia se asombren de que no hagamos lo mismo que ellos, usted sepa que usted vive una vida agradable a Dios, porque usted está agradecido, está agradecida del que Él le haya llamado para servirle. Y usted no solamente es un llamado, porque la Biblia dice muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque en usted hay un fervor. Noé fue escogido, pero los llamados fueron todos los de esa época, pero solo Noé estuvo dispuesto a creerle a Dios, y por su fe pocas personas, dice la Biblia, fueron salvadas. 8 personas: Noé y su esposa, sus hijos y sus esposas. Dios le bendiga. Espero haber contestado su pregunta. Bueno, la tercera pregunta dice así: ¿por qué los cristianos que han comenzado en la vida cristiana de estos tiempos no anhelan la obra del Espíritu Santo? ¿Por qué los cristianos? ¿Me la repite, por favor? De estos tiempos no anhelan la obra del Espíritu Santo. Bueno, hay 2 respuestas. La primera está basada en Hechos capítulo 19. Ya leemos la historia. Dice que el apóstol Pablo estaba esperando a los que estaban en la gira misionera con él, y mientras él estaba allí, en Hechos capítulo 19, dice que llegaron unos discípulos. Esto sucedió en una de las iglesias más representativas del Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto. Llegaron unos discípulos. Eran discípulos, hablaban muy bien de la palabra, se veía en ellos algo de fe. Pero al apóstol Pablo observarlos, entendió que ellos no tenían el Espíritu Santo. Entonces él les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta de ellos fue: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces él les habló del Señor Jesucristo, les preguntó cómo fueron bautizados, dijeron que fueron bautizados en el bautismo de Juan, les habló de ser bautizados como ordenó el Señor Jesucristo. Recuerde que Jesucristo, la Biblia no lo explica todo en un solo texto, pero por eso hay doctrina, por eso hay contextos bíblicos. Jesús de Nazaret
les habló a ellos de ser bautizados por el Espíritu Santo. Les dijo, Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces seguramente el apóstol Pablo les habló de todo eso. Ellos aceptaron, fueron bautizados como ordena el Señor Jesucristo. Pablo oró por ellos, les impuso la mano y recibieron el Espíritu Santo. Leamos la historia. La segunda parte del versículo 1, capítulo 19 de Hechos dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Entonces, corrijo, no fue en Corinto, fue en Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis fue en Éfeso. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. La primera razón es de no haber oído. La segunda razón es por no darle importancia y por no considerar que se necesita el Espíritu Santo. Hace algunos años, un predicador, me pareció interesante, algunos de mis compañeros les incomodó. Él dijo estas palabras. Él dijo, la iglesia cuadrangular tiene una herencia. Las personas que iniciaron la iglesia cuadrangular lo hicieron movidas por el Espíritu Santo, dependieron del Espíritu Santo, pero la iglesia cuadrangular se quedó con el título, pero no con la evidencia. Hablan del Espíritu Santo, pero muchos no lo experimentan, algunos se incomodaron. Pero yo en mi personalidad única estimé, es posible hablar de la obra del Espíritu Santo sin anhelo, sin fe, sin fervor. Es posible vivir sabiendo de oídas, pero no anhelando y queriendo. Y Lucas capítulo 11, que es un versículo bien conocido por todos, nos muestra una gran necesidad. Dice el versículo 9, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, los cristianos de este tiempo, que estamos bajo la promesa de Dios, Él dice que en estos tiempos derramará de su Espíritu sobre toda carne, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre todos. Él no hace diferencia, hombres y mujeres de edad, hombres y mujeres muy jóvenes. Él dice que sobre todos, sobre sus siervos y sobre sus siervas, derramará de su Espíritu. Pero hay necesidad de anhelarlo. Si lo conocemos, si sabemos de Él, procuremos conocerlo de verdad, anhelarlo, pedirlo, buscarlo, insistir. La Biblia dice, Él dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Muchos cristianos no lo piden. Lo piden una vez, 2 veces y desisten. No insisten, no persisten, no toman esa actitud que tomaron los discípulos. A ellos les dijo Jesús,
entren a Jerusalén y no se muevan de allí hasta que sean investidos de poder de lo alto, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Lo que nosotros llamamos el aposento alto es un lugar donde ellos se reunieron. Se cree que por lo menos por 10 días. Dios no les dijo, Jesús no les dijo, oren 10 días, les dijo, quédense hasta que reciban. Y parece que ellos por 10 días oraron, hasta que un día, a las 9 de la mañana, aproximadamente, el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron bautizados del Espíritu Santo. Necesitas anhelar, necesitas creer, porque si no crees no puedes anhelar, pero necesitas buscar y pedir, porque si no, no recibirás. Pero es la promesa de Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre mis siervos y sobre mis siervas. Espero haber contestado la pregunta. No lo reciben porque no lo reciben, porque no piden, porque no lo conocen o porque no les interesa. Bueno, quedamos con algunas preguntas que están pendientes, pero hemos llegado al final del programa. Recuerde, mañana lunes tendremos nuestro programa La Hora de Poder por Suldemaida Radio 106.9 FM en Armenia, 5 a 6 de la mañana. Dios les bendiga. Oremos. Padre, gracias por esta preciosa oportunidad. Que cada uno de mis hermanos y hermanas que estuvo en estas preguntas las asimile, las reciba en su corazón y que tu nombre sea glorificado. Concédenos una noche de descanso, de bendición y de gracia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Feliz noche. Dios les bendiga.